Buenas noches. Quiero invitarles que abran su Biblia en Proverbios capítulo 4. El día de hoy estaré iniciando con esta nueva serie para los miércoles, titulada Caminando Sabiamente. Así que para los que gustan anotar, ahí está el título de la serie, pero hoy vamos a tratar un tema que he puesto por título Sabiduría, ante todo sabiduría. ¿O qué prefiere? ¿Dinero ante todo dinero? ¿Qué prefiere? ¿Para qué quiere dinero si no tiene sabiduría para administrarlo? ¿Verdad? Entonces, por eso Salomón no se equivocó cuando dijo en Proverbios capítulo 4, versículo 7, inspirado por Dios, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre tus posesiones adquiere inteligencia. Hasta ahí vamos a leer y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más estamos reunidos en tu casa y venimos con el deseo de adorarte, rendirnos a tus pies, sabiendo, reconociendo que tú eres el Señor de nuestras vidas y que es en ti, Señor, donde encontramos la fuente de la sabiduría. Tú eres la sabiduría, Señor, y queremos ir a tus pies, Señor, y que ahí, Señor, tú puedas extender tu mano y darnos la sabiduría que proviene de lo alto. En el nombre de Jesús disponemos nuestro corazón en esta noche para que tú nos hables y trates en nuestra vida las cosas que debes tratar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabiduría, ante todo, sabiduría. Es sumamente importante, hermanos, que entendamos que no nacimos con la sabiduría de Dios. ¿Alguien nació con la sabiduría de Dios? Nacimos y nos vamos desarrollando, vamos creciendo y a través de los años vamos adquiriendo sabiduría, pero es la sabiduría que la misma vida nos da, la experiencia de los años nos da. Por eso es que Salomón vierte un consejo aquí en Proverbios 4:7 diciendo, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Pero resulta que para adquirir la sabiduría de Dios se necesita de un ingrediente muy importante que es la fe. La fe. La traducción primaria de la palabra fe es muy simple, es confianza en Dios. Y resulta entonces que la fe, es decir, la confianza en Dios de un creyente, juega un papel muy importante en el caminar sabiamente en este mundo. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Se podrá caminar sabiamente en este tiempo y en medio de la sociedad en la que nos tocó vivir? ¿Se podrá? Con Dios sí se puede. Confiando en Dios, sí se puede. Sin Dios, bueno, lo que sucederá es que se caminará en la sabiduría de este mundo, o la aparente sabiduría de este mundo. ¿Cómo podemos definir la palabra sabiduría o la sabiduría de Dios? Si vamos a hablar de que debemos caminar por este mundo con sabiduría, pero con la sabiduría de Dios, ¿cómo pudiéramos definir la sabiduría de Dios? La palabra del griego es Sofía. No sé si hay alguien aquí que se llama Sofía, pero es un nombre precisamente. Sofía, que se traduce como la capacidad de conocer y ver todas las cosas o todas las circunstancias de la vida, pero desde la perspectiva de Dios. Hay que ver todas las cosas, hay que conocer todas las cosas que nos rodean, circunstancias que nos rodean a cada uno de nosotros, pero hay que verlas desde la perspectiva de Dios.
Y debemos responder a cada situación, a cada circunstancia de nuestra vida, debemos responder de acuerdo a los principios bíblicos. Eso es sabiduría, en términos muy generales. Dicho de otra manera, sabiduría es el conocimiento bíblico aplicado a los asuntos de la vida diaria. ¿Sí está claro? Eso es sabiduría. Por eso es que Jesús dijo, y conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libres. Alguien que no conoce la verdad, que no conoce la verdad de Dios, pues le va a ser muy difícil caminar sabiamente o con la sabiduría de Dios. Hay que conocer la verdad de Dios para aplicar ese conocimiento de las verdades de Dios a las circunstancias de nuestra vida diaria. Por ejemplo, todos los días tenemos que hacer decisiones, pero es mejor hacer esas decisiones con la sabiduría de Dios que con la naturaleza humana. Tenemos que decidir cómo sobrellevar la relación con la esposa, con los hijos, con los hermanos en la iglesia, en tu trabajo. Necesitas saber cómo desenvolverte y se requiere sabiduría. Pero es mejor tener la sabiduría de Dios que la sabiduría del mundo y aplicarla a los asuntos y circunstancias de la vida diaria. En la Biblia encontramos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, encontramos narrado ahí acerca de personajes que vivieron agradando a Dios, pero vivieron con la sabiduría de Dios. Es decir, para agradar a Dios tuvieron que aplicar la sabiduría de Dios, el conocimiento que tenían de Dios, y en ese sentido entonces caminar en obediencia a Dios. Por ejemplo, en Hebreos 11:4, y todos estos personajes que encontramos en todo el capítulo 11, ellos fueron hijos de su tiempo, es decir, vivieron bajo las circunstancias de su tiempo, diferentes a las nuestras, pero al fin fueron las circunstancias de su tiempo. Y ellos vivieron agradando a Dios, caminando en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque adquirieron la sabiduría de Dios y de ellos aprendemos. Solamente por mencionar algunos ejemplos, en Hebreos 11:4, mire lo que dice ahí la Biblia. Dice, por la fe, ¿se fija cómo la fe juega un papel muy importante en los asuntos de la sabiduría? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, mire lo que dice, alcanzó testimonio de que era justo. Es decir, todas las cosas que Abel hacía eran cosas justas. Abel no obraba con injusticia. Entonces dice ahí, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, sus ofrendas hablan por ella. Esto significa que Abel era el favorito de Dios y Caín no. ¿Dios tiene favoritos? No. La respuesta obvia es no. Lo que sucede aquí respecto al sacrificio de Abel, que fue mucho más agradable y acepto delante de Dios el sacrificio de Abel más que el de Caín, significa que el sacrificio de Abel fue agradable a Dios porque se ofreció, escuchen esto, con humildad, con fe, con obediencia, pero además le ofreció a Dios lo mejor de las ovejas. Dice la Biblia que le ofreció de los primogénitos, porque él era pastor, cuidador de ovejas. Le ofreció lo mejor, la oveja, los primogénitos, pero le ofreció la oveja más gorda, lo mejor del ganado, pues. Y lo que hizo Caín fue solamente tomar algo de lo que la misma tierra producía y se lo ofreció a Dios, pero hay un contraste entre la ofrenda de lo que ofreció Abel en relación a la ofrenda que ofreció Caín. Caín ofreció una ofrenda, pero con un sentimiento de arrogancia, incluso de incredulidad, y no la ofreció con el mismo sentimiento con el que la ofreció Abel,
que fue una ofrenda sacrificial para darle lo mejor a Dios. Y aquí en este ejemplo de Abel y Caín encontramos una aplicación a nuestra vida. Cuando tú vienes o cuando te acercas a Dios, escuchen esto, ¿qué clase de ofrenda vienes a traer para Él? ¿Una ofrenda como la de Abel o una ofrenda como la de Caín? ¿Vienes a darle al Señor lo mejor de ti? ¿O vienes a darle al Señor lo que sobra? Cada quien resuelve la pregunta, pero son preguntas que nos hacen reflexionar. Entonces, por la fe, Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Versículo 5. Vemos otro personaje en segundo lugar. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Esta palabra transpuesto, el hebreo la traduce caminar, o mejor dicho, cambiar de lado. Enoc cambió del lado terrenal al lado celestial sin ver la muerte. Qué experiencia tan tremenda, ¿eh? Qué interesante que él no, en la Biblia no se registra un funeral para Enoc, Dios, ni para Elías. Dios lo agarró y se lo llevó. Vámonos ya. Yo así me quisiera ir con el Señor. Cambiar así repentinamente del lado terrenal al lado celestial, ¿verdad? Bueno, dice ahí, por la fe Enoc, una vez más vemos el papel de la fe jugando un rol muy importante en la vida de un hijo de Dios que tenía la sabiduría de Dios. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, antes de ser cambiado del lado terrenal al lado celestial, mire lo que dice la última parte del versículo: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo me imagino a la gente que rodeaba ahí a Enoc, que empezaron a buscarlo. ¿Dónde está el viejo Enoc? ¿Dónde está el hombre Enoc? No lo hallaron. Pero dice que antes de haber sido transpuesto, el testimonio de este Enoc fue que siempre agradaba a Dios en todas las cosas. Imagínate que nos llega el día de nuestra muerte, de ir a darle cuentas al Señor. Nos vamos y la pregunta es, ¿la gente que nos rodea podrá dar testimonio de que durante los años de nuestra vida cristiana nuestro testimonio fue para agradar a Dios? ¿O qué clase de testimonio dimos en esta tierra? Antes de ser transpuesto, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios en todos. ¿Usted sabe cuántos años vivió Enoc? ¿Alguien sabe cuántos años vivió Enoc? Nada más y nada menos que vivió 350 años. Por eso yo decía hace un momento, el viejo Enoc, porque me imagino que ya estaba viejo. 365 años vivió Enoc. Es decir, cada día, los 365 días del año, por 365 años, Enoc vivió dando testimonio de que era un hombre que agradaba a Dios en todo. Qué testimonio tan impresionante. Bueno, para dar un buen testimonio se requiere de la sabiduría de Dios. Vivir en la sabiduría de Dios. Siempre se requiere fe, pero también se requiere de sabiduría de Dios para caminar agradando a Dios en todo. No nada más en lo que nos gusta agradar a Dios. Versículo 6, seguimos leyendo ahí Hebreos 11:6. Y hace una pausa el autor de los Hebreos para hacer una afirmación importante a quienes leyeron esa carta, los hebreos de aquel tiempo. Y dice el autor a la carta a los Hebreos en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, o el que recompensa a todos aquellos que le buscan. Versículo 7, vemos otro personaje ahí. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían en aquel tiempo,
¿Qué fue lo que le dijo Dios a Noé? Construye un arca. Usted estudia la historia de esto en el capítulo 6 de Génesis. El Señor se arrepintió de haber creado toda esa generación de hombres y mujeres, porque dice la Biblia en el capítulo 6 de Génesis que toda esa generación de hombres no hacían otra cosa más que de continuo maldad tras maldad y perversión, a tal grado que le dolió el corazón a Dios, pero no es un dolor como el que usted y yo naturalmente sentimos, es diferente en la esfera de lo espiritual de Dios. Dice que le dolió su corazón y se arrepintió de haber creado a toda esa generación de hombres y le hizo un pacto con Noé y le dijo: construye un arca donde se salvarán todos aquellos que atiendan al mensaje del Evangelio. ¿Cuántos fueron los que se salvaron en el arca? ¿Cuántos? Solamente 8, que fue solamente la familia de Noé. ¿Cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca? 120 años. Y dice la Biblia, o en el libro de Génesis dice que él fue pregonero de justicia. Es decir, por 120 años, mientras él construía el arca y los habitantes que rodeaban la vida de Noé se burlaban de él, en lugar de tomar oído a las burlas y al escarnio que hacían de Noé porque estaba construyendo un arca, les hablaba y les hacía un llamado al arrepentimiento. Ninguno quiso escuchar el mensaje de arrepentimiento. Llegado el momento, dice que se desató el diluvio. Una vez que estaban allá todos los animalitos, hembra y macho, más toda la familia de Noé, dice la Biblia que cerró la puerta. ¿Quién, Noé o Dios? Dios cerró la puerta. Por la fe, entonces, Noé obedeció a Dios. Bueno, resulta que para vivir por 120 años, todos los años que vivió Noé, que fueron más de 120 años, y atender a las instrucciones de Dios, se requiere de la sabiduría de Dios. 120 años llamando a aquella generación mala y perversa al arrepentimiento, y solamente 8 personas se salvaron. Y Dios cerró la puerta. Y dice la Biblia que por esa fe en la que caminó Noé, el mundo fue condenado y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. O sea, Dios obró con justicia. Dios obra con justicia para con todos aquellos que caminan en la justicia de Dios. Bueno, para vivir la vida como la vivió Noé, escuchen esto, hermanos, se requiere sabiduría. Versículo 8, seguimos leyendo. Vemos ahí en el versículo 8 otro personaje, Abraham. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Si Dios te dijera el día de hoy, hermano, hermana que estás aquí, si Dios te dijera: necesitas salir, que nada más escuchas la voz de Dios y es tan claro para ti la voz de Dios, pero Dios no te dice a dónde vayas, ¿qué harías? Cuando Dios habló a nuestro corazón hace poquito más de 14 años ya, fue una bendición que el Señor nos dijo: vas a salir. Yo nunca había salido de mi ciudad natal, Guadalajara. Hueles a pura tierra mojada. Nunca había salido, pero el Señor me dijo: vas a salir. Yo dije: pues voy a salir aquí mismo a algún otro estado. No, me dijo: vas a ir a otro país. Pero Dios me dijo a dónde, ¿verdad? Entonces, pero fíjese cómo de pronto el Señor nos mueve y nos habla y nos da un lugar específico. Te vas a ir hacia el norte de los Estados Unidos, o te vas a ir a este otro estado. Pero en el caso de Abraham, solamente Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo: mira, vas a caminar tantas millas y vas a llegar a tal ciudad y te vas a establecer ahí. No le dijo nada.
Simplemente Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Nomás agarró a Sara, le dijo, vente viejita, vámonos. Y ya me imagino a la Sara, pues sí, pero ¿a dónde me llevas? Tú sígueme, no sé a dónde. Miren la confianza que tenía Abraham a Dios, Esa es la confianza que cada uno de nosotros necesitamos desarrollar. Y para obtener esa confianza en Dios, que es fe, pues se requiere vivir con la sabiduría de Dios. Y no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades humanas. Obedeció para salir al lugar que iba a recibir como herencia, pero sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque, mire qué interesante este versículo, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Podía haberse construido Abraham el mejor de los castillos de su tiempo? Sí, tenían las posibilidades económicas para hacerlo. Pero escuche esto, su visión principal no estaba en esta tierra. Ahí lo dice, esperaba la ciudad que tiene verdaderos fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Se me hace muy interesante que dice la Escritura que él vivió, habitó en todas estas tierras como extranjero. O sea, su patria no era donde andaba. La Biblia dice en las cartas de Pedro también que somos como extranjeros y peregrinos. Nuestra verdadera ciudadanía no está aquí en esta tierra. ¿Cuántos son de México? Bueno, tu verdadera ciudadanía no está aquí, a menos que te hayas hecho ya ciudadano, pero el fundamento de nuestra verdadera ciudadanía no es México o Estados Unidos, es allá con el Señor. Por lo menos eso es lo que yo espero. Aquella tierra que tiene verdaderos fundamentos, cuyo constructor de esa tierra es Dios. Así que debemos de vivir en esta tierra como extranjeros, no agarrándonos de las cosas de este mundo, como no lo hizo Abraham. Prefirió vivir en tiendas, pudiéndose haber construido la mejor de las casas, el mejor de los palacios donde vivir, teniendo todas las comodidades y todos los lujos que pudo haber él tenido. Prefirió vivir en una tienda modesta, porque él sabía que era un extranjero y era un peregrino en esta tierra. Bueno, para vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra, hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso Salomón decía, ante todo, adquiere sabiduría. Versículo 13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos. ¿Conforme a la qué? A la confianza en Dios, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, declarando, afirmando con convicción. Hay una declaración que sale de nuestra boca que es genuina, como es esta, ¿no? Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No se está refiriendo a una confesión positiva, como la que algunos enseñan. Tú nomás confiesa y confiesa. No. Hay una confesión y una declaración que sale del corazón de manera genuina como esta, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo quiero llegar a esa ciudad. ¿Cuántos quieren llegar allá? Bueno, pues necesitamos vivir aquí, caminar por esta vida sabiamente. Sabiamente. Así que el deseo de Dios es que cada día de nuestra vida, y por encima de todo, mis hermanos, por encima de tu trabajo, por encima de tus cosas materiales que puedas tener, por encima de todo,
Dios quiere que caminemos en esta vida sabiamente, pero es y será únicamente atendiendo al consejo de su palabra, en la cual encontraremos las claves para adquirir la sabiduría. Y dije adquirir, porque Salomón dijo en Proverbios 4:7, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, porque no la tenemos así inmediatamente. Quiero la sabiduría. No, la sabiduría de Dios no viene como una varita mágica y ya tengo sabiduría. No, necesitamos adquirir el conocimiento de las verdades de Dios, para luego ese conocimiento que tenemos de las verdades de Dios, aplicarlo a nuestra vida o a las circunstancias de la vida diaria. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que la vida es como ese camino que ustedes ven ahí en la pantalla, pero es un camino por el cual todos debemos de caminar, cristianos y no cristianos. Ahora, solo hay dos formas de caminar por esta vida: con sabiduría, sabiduría de Dios, o sin sabiduría. Tú decides cómo quieres caminar. Yo quiero caminar la vida, por esta vida, la vida cristiana, con la sabiduría de Dios. Pero en ese caminar, en la vida diaria, en la vida cristiana, también resulta que tenemos que hacer decisiones. Todos hacemos diferente tipo de decisiones. Y hay dos tipos de decisiones fundamentales que todos hacemos: decisiones sabias o decisiones imprudentes. Si tú caminas en la sabiduría de Dios, tenlo por seguro que tus decisiones van a ser basadas en la sabiduría de Dios. Si tú caminas en tu propia sabiduría, en la sabiduría del mundo, y haces decisiones basadas en la sabiduría del mundo, pues serán decisiones imprudentes, sin reflexionar, y en la mayoría de los casos serán decisiones negligentes. Por eso en Proverbios capítulo 3, vamos ahí, Proverbios capítulo 3, versículo 13, mire otro proverbio de Salomón. Proverbios 3:13. ¿Lo tiene? Bienaventurado, dichoso, feliz, o supremamente feliz, supremamente dichoso, se traduce bienaventurado, el hombre o la mujer que haya la sabiduría. Pregunta, ¿ya encontraste la sabiduría de Dios? Y que obtiene la inteligencia, versículo 14, porque su ganancia, la ganancia de la sabiduría de Dios, es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Oiga, yo quiero esa sabiduría, que es mucho mejor que las cosas de este mundo. Pero mire qué contrariedad o qué contradicción. Resulta que el día de hoy hay quienes buscan más las cosas de este mundo, la ganancia que ofrece este mundo, el fruto que está dando este mundo, que está ofreciendo este mundo, que buscar la sabiduría de Dios. Por eso sus vidas son un desastre. Hay matrimonios que se precian de ser cristianos y viven, usted llega a su casa y vive, desde entrando a la casa usted se puede dar cuenta cuando un matrimonio vive en el orden de Dios o cuando no, por el orden que hay en la casa. Resulta entonces aquí que dice el autor ahí, Salomón, la sabiduría es ganancia mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Versículo 15, es más preciosa que las piedras preciosas y todo lo que pueda desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. Qué bendición es cuando tú puedes encontrar un hombre o una mujer que tiene la sabiduría de Dios y habla con la sabiduría de Dios. En su mano derecha, ¿sí?, hay largura de días y en su mano izquierda riquezas y honra. Versículo 17, sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. ¿A quién se está refiriendo? A la sabiduría. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen.
No basta solamente con tener, hay que retener la sabiduría. Déjeme decirle que yo estoy convencido que no hay absolutamente nada en este mundo que un hombre o una mujer pueda obtener o ganar o lograr en este mundo que sea más valioso que la sabiduría de Dios. Estoy convencido de eso. Alguien puede ser un gran profesionista, y qué bueno que es un buen profesionista. Qué bueno que tienes el mejor de los oficios y eres bueno en tu oficio. Pero por encima de todo eso, no hay bendición mayor que tener la sabiduría de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Estás seguro? Bueno, hay que buscar la sabiduría. Entonces, si estamos convencidos que no hay cosa mejor que lograr tener la sabiduría de Dios, la pregunta es, ¿qué resultados puede una persona esperar cuando camina practicando la sabiduría de Dios? ¿Qué resultados pudiéramos obtener? Se pueden ver, ¿no? Por ejemplo, ¿quién me puede decir? ¿Qué resultados una persona puede obtener caminando esta vida sabiamente? Confianza en el Señor. ¿Sí? ¿Qué más? Allá. Temor a Dios. ¿Qué es? ¿Tenerle miedo a Dios? ¿A eso se refiere el temor de Dios? Es respeto y honra a Dios. ¿Qué más? ¿Qué otros beneficios puede obtener una persona que camina por esta vida sabiamente? ¿Sabe hacer buenas decisiones? Una persona que decide caminar por este mundo sabiamente también puede esperar contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? La satisfacción y la suficiencia con lo que tienes. Eso es contentamiento. Alguien que no quiere caminar con la sabiduría de Dios está descontento de todo. Y anda buscando formas y maneras de cómo tener contentamiento desde el punto de vista meramente humano solamente. Pero cuando alguien tiene la sabiduría de Dios, puede esperar como un resultado de la sabiduría de Dios el contentamiento en el corazón, la confianza en Dios y la confianza que nace de saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Como hace un momento orábamos. Yo oraba por mi hermana y decía, Señor, yo sé que tú tienes en control todas las cosas. Y el bebé que ella lleva en su vientre, tú lo estás formando ahí con toda autoridad y con toda soberanía. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Podemos encontrar entonces también, caminando por esta vida, podemos encontrar como resultado obtener la paz. Y no la paz que el mundo está ofreciendo, la paz basada en si tienes, tienes paz, si no tienes, no tienes paz. No, esa es la paz que el mundo está ofreciendo. Pero la paz radica en la certeza de saber que aún a pesar de las pruebas, de las necesidades o de las tribulaciones que todos experimentamos de una o de otra manera, podemos tener paz en el corazón. ¿Cuántos tienen paz? Hay pruebas, hay necesidades, hay aflicciones, sí, pero tenemos paz. Y esto es resultado de caminar en la sabiduría de Dios. Pero tenemos el otro lado también. ¿Qué resultados una persona puede esperar cuando decide no caminar sabiamente? ¿Qué es lo contrario? Cuando alguien no decide caminar sabiamente, ¿qué puede esperar esa persona? Desorden en la familia. ¿Qué más? Tomar malas decisiones. ¿Qué más? A ver, levante la mano y me dicen, ¿quién dijo por ahí? ¿Sí? Frustración en la vida. Puede venirle desánimo. ¿Qué más, mi hermano? Inseguridad. Ahora que estuviste delicado de salud, ¿había paz en tu corazón? ¿Seguridad en tu corazón? Casi se nos vaya con el Señor, mi hermano, ¿verdad? Poquito faltó. ¿Y te querías ir ya con Él? A veces yo le digo al Señor, Señor, ya me quiero ir contigo. Me dice, es que no es a tu tiempo, es a mi tiempo. Él tiene una agenda ya, ¿verdad? Bueno, una persona que determina, sí, determinantemente decide
No caminar sabiamente puede esperar como fruto, como resultado, conflictos de todo tipo, conflictos con la esposa, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia. Llega a la iglesia y viene, pero no viene buscando la sabiduría de Dios, no viene tratando de ofrecerle lo mejor a Dios como Abel. Viene buscando a ver con quién se echa pleito, o a ver qué critica, o a ver qué ve mal, para entonces estar hablando conflictos y conflictos, porque no determina en su corazón caminar con la sabiduría de Dios. Puede venir una persona que no camina sabiamente, le puede venir temor, y el temor no viene solo, viene acompañado de ansiedad, de preocupación, temor al futuro. Y eso, cuando una persona tiene temor al futuro, los lleva a buscar, querer y desear tan afanosamente sacarse la lotería, suponiendo que con sacarse la lotería se les van a acabar sus problemas. Les vienen más. Está comprobado, mis hermanos, que todos aquellos hombres o mujeres que se han sacado la lotería, han tenido millones de dólares en la mano, terminan unos divorciándose, abandonando a los hijos, terminan en las drogas, con un montón de problemas, porque ¿de qué les sirve tener millones y millones en la mano si no tiene la sabiduría de Dios para administrar lo que le llegó a la mano? Como el hijo pródigo, que fue y se gastó toda la herencia. A tal punto llegó a comer la comida de los cerdos. Les viene preocupación, viene desilusión a una persona que decide no caminar en la sabiduría de Dios, amargura, resentimientos internos, pensamientos acerca de que la vida no vale nada, y hasta lo cantan. Viene descontento, que es igual a la insatisfacción, y la insatisfacción y el descontento actúan como un corrosivo en el alma. Empieza a carcomer el alma, impulsa a una persona a buscar satisfacerse con los apetitos de la naturaleza carnal. Esta naturaleza carnal siempre tiene hambre, No sé si sabían eso. Siempre va a tener hambre. Siempre va a querer satisfacer esa hambre. Siempre tiene apetito. ¿Cuántos tienen apetito en este momento y saliendo se van a ir a los tacos? Bueno, esta naturaleza carnal así actúa también. Siempre busca estarse satisfaciendo con las cosas de este mundo. Pero uno que ha nacido de nuevo, que camina en la sabiduría de Dios, tiene hambre, pero de las cosas de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Así que alguien que elige libre y voluntariamente caminar sin la sabiduría de Dios, ha de esperar indefectiblemente la desaprobación de Dios. Dicho de otra manera, si excluye a Dios de su vida hasta el día de su muerte, debe de estar seguro que morirá sin tener a Jesús como su Señor y Salvador, y la consecuencia es que va a pasar toda una eternidad. ¿En dónde? En el infierno. Hermanos, la verdad de la palabra de Dios es muy clara. Nunca se pierde cuando se vive con la sabiduría de Dios. Nunca vas a perder. Vas a poder encontrar lo mejor de Dios, aún a pesar de las situaciones difíciles que puedas estar viviendo, las circunstancias que te rodean. Pero si tienes la sabiduría de Dios, vuelvo a repetir, va a haber paz, contentamiento en nuestro corazón. Pero siempre se perderá si alguien elige vivir sin la sabiduría de Dios. Hasta aquí. ¿Será importante caminar por esta vida con la sabiduría de Dios, sí o no? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. No hay lugar a la duda. Entonces, la pregunta es, si las consecuencias son tan claras, y ya lo vimos haciendo un poquito de contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, si las consecuencias son tan claras, ¿por qué la gente, y peor aún los creyentes, no buscan la sabiduría de Dios sino la sabiduría del mundo? La pregunta es ¿por qué? Hoy yo le aseguro que no está más de alguno aquí
porque decidió simplemente no buscar de la sabiduría de Dios. Buscó a lo mejor el descanso, qué sé yo, ¿verdad? Pregunta, ¿será fácil y simple caminar en la sabiduría de Dios? No, no es fácil. No es fácil. Porque hay una lucha con esta naturaleza. Y seguirá la lucha con esta naturaleza hasta que el Señor venga por nosotros. Uno de los mayores desafíos y retos que una persona puede enfrentar es buscar caminar cada día en la sabiduría de Dios. Mire el contraste que hace Santiago entre la sabiduría de lo alto y la terrenal. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 13. Mire la pregunta que hace al inicio de este versículo 13 Santiago. ¿Lo tiene ahí? Estamos en Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Levante la mano. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Si tienes la sabiduría de Dios, entonces eres sabio, eres entendido de las cosas de Dios. ¿Sí o no? Bueno, dice entonces aquí Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras con sabia mansedumbre. En otras palabras, podemos darnos cuenta cuando alguien está caminando con la sabiduría de Dios y cuando alguien no camina con la sabiduría de Dios. Y aquí lo dice, muestre por la buena conducta sus obras, y luego termina diciendo en sabia mansedumbre. Esta expresión sabia mansedumbre se traduce con amabilidad. Muestre por la buena conducta sus obras con amabilidad, podemos leerlo de esa manera, con cordura. La mansedumbre así se traduce, amabilidad, cordura. Pero también la mansedumbre habla de dominio propio. Mansedumbre también es lo opuesto a estar fuera de control. ¿Ha visto una persona que está fuera de control? Cuando alguien está fuera de control suele decir muchas cosas, o solemos decir muchas cosas cuando nos salimos del control del Espíritu Santo en nuestra vida, del dominio propio. Entonces, mansedumbre es todo lo opuesto a estar fuera de control. Por el contrario, mansedumbre es el autocontrol, y ese control es dado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Inmediatamente cuando estamos saliéndonos del camino, el Espíritu Santo nos empieza a redarguir, porque Él es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Es decir, la sabiduría egocéntrica, centrada en la ambición personal, esa no proviene de Dios. ¿De dónde proviene? Dice Santiago ahí que esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. 17. Mire el contraste. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Primero. Y cuando dice ahí primeramente pura, esta sabiduría que proviene de lo alto habla de una integridad moral y espiritual. Alguien que camina en la sabiduría de Dios es una persona íntegra. No puede andar con dobleces en su vida. Ahora sí y mañana no. No, la sabiduría que es de lo alto, que Dios es la fuente de esa sabiduría, es pura. Después dice que es pacífica. Y aquí esta palabra pacífica se traduce o habla de una persona que es amante y promotora de la paz. En otras palabras, debemos de ser pacificadores. Bienaventurados, dijo Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores. Y quien es pacificador
es porque cuenta con la sabiduría de Dios. El que no tiene la sabiduría ese se anda peleando con todo mundo. Y a todo mundo le ve defectos. Y no le ve las virtudes y las cualidades que tiene. Por ejemplo, un matrimonio, los hijos, servidores o ministros que se la viven peleando y peleando, pregunta, ¿caminarán en la sabiduría de Dios? Obviamente que no. Versículo 17, así que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es amable, benigna, llena de misericordia. Y cuando habla la Biblia de la misericordia, habla de dolernos con el dolor ajeno. Yo no estoy pasando hoy a lo mejor por una situación como la que pasaron mis hermanos aquí, pero me puedo doler de la necesidad ajena. Eso es misericordia. La sabiduría que es de lo alto es pura, es amable, es pacífica, es benigna y llena de misericordia. Y luego dice, y de buenos frutos sin incertidumbre, es decir, sin dudas. El que cuenta con la sabiduría de Dios y camina sabiamente por este mundo, camina con sus convicciones cristianas bien definidas. No anda diciendo, hoy sí soy cristiano y mañana ya no. La vida cristiana se vive por convicción, no por obligación. Y esas convicciones cristianas las vamos desarrollando en la medida que conocemos la palabra de Dios, las verdades de Dios. Entonces dice ahí, es benigna, llena de misericordias, sin incertidumbre ni hipocresías. 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Será importante entonces caminar sabiamente? ¿Sí o no? Bueno, Salomón dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Por ejemplo, la mayoría de nosotros sabemos que es sabio mantener nuestra mirada en el Señor, aún a pesar de lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Alguien que dice, yo voy a mantener mis ojos puestos en Jesús, no en el hombre, por más ungido que pueda estar el hombre o el ministro, mis ojos deben de estar puestos en Jesús. Usted no debe de poner sus ojos en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, es sabio mantener nuestra mirada en el Señor, pero es difícil no sentir temor cuando nos viene la adversidad y de repente como que la fe empieza a vacilar. O sea, pero es sabio en esos momentos de adversidad, en esos momentos difíciles, es sabio mantener nuestra mirada en el Señor, aún a pesar de las tormentas. ¿Se acuerda usted la experiencia de Pedro? Dice la Biblia en Mateo 14, 28, se lo leo así rápido. Mateo 14, 28. No encontraban a Jesús y los discípulos van en la barca y de repente se acerca Jesús caminando sobre las aguas. Algunos dijeron, es un fantasma. Y el Señor les habló y les dijo, tranquilos, soy yo. Y Pedro, que era impulsivo, de pronto le faltaba caminar sabiamente. Pero Pedro le habla al Señor y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven Pedro. Desciende Pedro de la barca y empezó a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Yo quiero que ponga un cuadro ahí en su mente. Pedro empieza a caminar. Yo por más fe que tenga, si quiero caminar aquí sobre de esto, no voy a llegar a esa silla, me voy a caer. Entonces Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero de repente algo pasa en esa fe que lo hizo caminar hacia Jesús. Dice que al ver el fuerte viento, y mire cómo nuestros ojos cuando se desenfocan de Jesús y vemos todo lo que hay a nuestro alrededor, tenemos problemas. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Lo dejó que se fuera? No, dice que al momento Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya venías.
¿Se fija cómo se requiere de la sabiduría de Dios para caminar por este mundo sabiamente? Puestos nuestros ojos en Jesús. Aún a pesar de que hayan tormentas a nuestro alrededor, dolor, sufrimiento. A lo mejor alguien podrá decir, es que tú no estás pasando por las que yo estoy pasando. Pues no, pero déjeme decirle una cosa, también Dios trata con nosotros. Yo no soy hijo predilecto del Señor. También el Señor, ¿se acuerda del mensaje de la semana pasada que Irán nos habló acerca del quebrantamiento? Bueno, a todos nos va a venir el quebrantamiento, te guste o no te guste, me guste o no me guste, el Señor me va a dar mi quebradita, ¿verdad? Pero el que cuenta con la sabiduría de Dios sabe que el quebrantamiento es necesario para que el Señor forme nuestro carácter. Bueno, todos nosotros sabemos también que a la hora de enfrentar las tentaciones, la respuesta sabia que alguien debe de dar cuando se presenta una tentación, cualquiera que ésta sea, por más difícil que ésta sea, nadie puede decir a quién le dan pan que llore. ¿Qué tiene que hacer cuando se presenta la tentación? Decir no. El que cuenta con la sabiduría de Dios y determina en su corazón caminar por este mundo sabiamente, él podrá decir que no en medio de la tentación, ¿sí o no? Bueno, le doy un ejemplo. En Génesis 39:7, si vamos a ir rápido, Génesis 39:7. La Biblia habla del joven José. Dice Génesis 39:7, aconteció después de esto que la mujer de su amo, o sea, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José. Pero escuche esto, el que esta mujer haya puesto sus ojos en José, los puso de una manera libidinosa, podemos llamarlo de alguna manera, con una mala intención en su corazón. No puso sus ojos en José para ver qué aprendía del ejemplo de José. No, había maldad en el corazón. Y dijo, duerme conmigo. Y ahí la traducción más clara es, vamos a tener relaciones sexuales. ¿Y qué respondió José? Ahí estaba la tentación. ¿Cuántos saben que es sabio cuando se presenta la tentación decir que no? Eso es sabio, ¿verdad? Yo no veo que José dijo, ¿a quién le dan pan que llore? ¿Se puede imaginar a José? Ha de haber dicho, wow, pues no está el jefe, no está nadie aquí en el palacio, yo tengo autoridad, está la mujer de mi jefe, pues bueno, vamos a... Y la mujer dice, duerme conmigo. Pero mire la respuesta de este joven que decidió en su vida agradar a Dios caminando sabiamente. Dice versículo 8, y él, ¿qué? No quiso. ¿Se fija cómo hizo uso de su voluntad? Tenía las dos alternativas, podía haber querido, pero no quiso. No quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Primero contra Dios y luego contra su amo. Hablando ella cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Yo me imagino que de repente llega José a hacer su oficio y la mujer esa mala y perversa lo andaba vigilando. Y andaba, ¿y dónde? No llega José. ¿Dónde está José? Y se movía para un lado y para otro. Y de repente llega José a hacer su oficio. Dice, y ella se acerca con ella y lo agarra de la ropa. Y le dice, duerme conmigo. Día tras día esta mujer se le estaba insinuando. Varones, cuidado con las mujeres malas y perversas que hay allá.
que se te pueden estar insinuando. Hay que caminar por la vida con sabiduría. Por eso Salomón dijo, ante todo adquiere sabiduría, porque va a haber tentaciones de todo tipo a nuestro alrededor. Y lo agarró de la ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y ustedes conocen la historia, ¿no? Y la mujer cambió toda la versión. La mujer pudo haber dicho, mira, se estaba quitando la camisa, hasta aquí me la dejó, o la túnica. No, es que la mujer lo agarró y aquel se soltó como pudo y yo creo que le arrancó parte de la túnica. Bueno, así es lo que debemos hacer cuando se presenta la tentación. Quien quiere vivir por esta vida sabiamente va a huir cuando la tentación se presente. Todos sabemos que es sabio perdonar, ¿no es cierto? ¿Cuántos saben que es sabio perdonar a quien nos ha ofendido? Pero es difícil hacerlo cuando el daño emocional, el daño físico o el daño material ha sido grande. Es difícil, hay una lucha, pero es sabio perdonar. ¿Sí o no? ¿A cuántos los han ofendido? Ya hablamos bastante de eso en la serie que hablamos acerca del perdón. No, todos nos ofenden, pero es sabio perdonar. Mire el vestuario que deben de portar los hijos de Dios que tienen la sabiduría de Dios. Colosenses 3:12, vamos rápido ahí. Colosenses 3:12, dice Pablo a los colosenses, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, versículo 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que a Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Varón, si tu esposa te ofende, es sabio perdonar. Mujer, si tu esposo te ofende, es sabio perdonarlo. Padres de familia, si los hijos nos ofenden, es sabio perdonar. Porque hay que caminar por esta vida sabiamente. Ante todo adquiere sabiduría. Pregunta, ¿cómo podremos caminar con la sabiduría de Dios ante tantas voces que nos están gritando a diario? Ignora la sabiduría de Dios. Es más, y peor aún, cuando dentro de la iglesia hay tantos ministros que están llevando o hablando mensajes que están llevando a los creyentes a ignorar la sabiduría de Dios y mandarlos a buscar los éxitos y logros personales. ¿Cómo se puede obtener la sabiduría si aún detrás de un púlpito no se le está enseñando a la gente a que adquiera la sabiduría de Dios? Y les dicen, tú puedes tener éxito materialmente hablando. Y no se les enseña las verdades de Dios. ¿Cómo podemos adquirir la sabiduría de Dios? La verdadera sabiduría se encuentra solamente en Dios y en su palabra. Por eso Salomón dijo, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. La próxima semana le vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo puedo obtener la sabiduría de Dios? Esta fue solamente la introducción, la primera parte, donde Salomón nos hace un llamado a adquirir ante todo la sabiduría de Dios. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. Yo cada día voy a la presencia del Señor y le digo, Señor, necesito hoy tu sabiduría. Porque así como la misericordia es nueva cada mañana, la sabiduría de Dios podemos adquirirla cada día en un mayor nivel. En el nivel en el que escudriñamos su palabra. Así que yo quiero invitar a todos aquellos que puedan reconocer en su corazón, sí necesito de la sabiduría de Dios, que vengas aquí al frente y juntos vamos a orar. Si tú dices, no, yo ya tengo toda la sabiduría que pude, bueno, entonces quédate sentado o sentada. Pero si tú reconoces esta noche, después de haber escuchado este mensaje, que necesitamos de la sabiduría de Dios, vengamos aquí al frente y vamos a decirle al Señor, Señor, quiero pedirte en esta noche una vez más de tu sabiduría. Dijo Santiago, pídala a Dios, el cual dará
abundantemente y sin reproches. Extendámonos hasta un lado, hacia el otro. Levantemos nuestras manos al Señor, y una vez que levantas tus manos al Señor, Él extenderá su mano y te dará de la sabiduría que estamos necesitando. Ante todo, adquiere sabiduría, porque la sabiduría es mejor que la plata. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, pero hoy venimos ante tu presencia, venimos al trono de la gracia, Señor, donde encontramos siempre el oportuno socorro a nuestra necesidad. Señor, reconocemos que cada día necesitamos de tu sabiduría, por eso nos acercamos a ti, porque tú eres la fuente de toda sabiduría, Señor. Así que venimos a ti, Señor, con un corazón humilde, venimos con un corazón sincero, reconociendo, Señor, que tenemos falta de sabiduría y venimos a pedírtela a ti. Tú eres el único que puedes proveernos la sabiduría. Y dice tu palabra, Señor, que tú darás abundantemente y sin reproches. Pero hay que pedir con fe, dice Santiago. Pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Señor, necesitamos de tu sabiduría. Habla con Él, abre tus labios y dile: Señor, dame la sabiduría que necesito para desarrollarme en la escuela, en el trabajo, en la familia, en el hogar, con mi esposo, con mi esposa, Señor. Necesitamos tu sabiduría, oh Dios, y sabemos que solamente tú puedes proveérnosla. Por lo tanto, aquí estamos, Señor. Hemos venido a tu altar, Señor, y creemos que sin ti nada somos, nada podemos hacer. Tú eres el Señor de toda la creación. Tú nos creaste con un plan, con un propósito, Señor. Queremos caminar por esta vida sabiamente. Por lo tanto, nos acercamos, Señor, y queremos adquirir aún más de tu sabiduría, Señor. Dánosla en esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, reparte sabiduría conforme a la fe de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, para que podamos día tras día, Señor, caminar sabiamente por este mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Demos un aplauso de alabanza a nuestro Dios. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Así que, mis hermanos, sabiduría, ante todo, adquiramos cada día sabiduría. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión.